Vale, una cosa curiosa. Hoy, antes de empezar, me he parado a mirar mi mesa. Tengo una taza de cerámica, el portátil que es de aluminio y plástico, la propia mesa de madera. Y he pensado que cada uno de esos objetos existe gracias a que alguien, en algún momento, decidió que ese era el material correcto. Y esa decisión, esa elección, es todo un mundo. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de ese mundo, la ciencia de materiales. Tenemos delante un artículo fantástico que nos va a servir de guía para entender qué es esta disciplina, de dónde sale y, lo que es más emocionante, hacia dónde nos lleva. Nuestra misión es descubrir por qué este campo, que a menudo es casi invisible, es el que realmente construye la realidad que tocamos. Es una reflexión perfecta para empezar porque esa es exactamente la cuestión. La ciencia de materiales es ese campo interdisciplinar que se pregunta ¿de qué están hechas las cosas y por qué se comportan como lo hacen? Bebe de la física, de la química, de la ingeniería, de un montón de sitios. Y ojo, que es importante no confundirla con la ingeniería de materiales. Son primas hermanas, pero no es lo mismo. La ciencia, digamos, es la que descubre el ingrediente nuevo, la especie exótica. Y la ingeniería es el cocinero que piensa, vale, ¿y con esto qué plato increíble puedo hacer? Una investiga y descubre, y la otra diseña y aplica. Entendido. Una es el laboratorio, por así decirlo, y la otra es la fábrica. Exacto. Y todo el campo, tanto la ciencia como la ingeniería, gira en torno a una idea central, que lo conecta todo y que veremos una y otra vez. El paradigma de los materiales. Suena un poco académico, lo sé, pero en realidad es un concepto muy intuitivo. Es la receta que une cómo fabricamos algo con el resultado final que obtenemos. Me interesa eso del paradigma. Suena a idea fundamental. Según el artículo, se basa en 4 patas, ¿no? Como una mesa. Eso es. Está el procesamiento, la estructura, las propiedades y el rendimiento. A ver si lo he entendido bien. El procesamiento es cómo lo fabricas, la receta. Eso es. Si fundes, si forjas, si imprimes en 3D, todos esos son procesos. Vale, ese procesamiento define la estructura, que es cómo se ordenan los átomos y las moléculas por dentro. Justo. Y esa estructura interna da lugar a las propiedades del material. Si es duro, blando, si conduce el calor. Y todo eso junto determina el rendimiento final, o sea, si sirve para lo que lo hemos diseñado. Lo has clavado. Y lo crucial, lo más importante es que es una cadena. Si tocas el procesamiento, alteras la estructura. Si alteras la estructura, cambian las propiedades. Y si cambian las propiedades, el rendimiento puede ser espectacular o un desastre. El artículo usa una analogía que me parece genial, la de hornear un pastel. El procesamiento es la receta. Mezclar, batir a cierta velocidad, la temperatura del horno. Claro. Eso cambia la estructura de la masa, crea burbujas de aire, coagula las proteínas. De ahí salen las propiedades, la textura esponjosa, el sabor. Y el rendimiento final es si tus amigos te piden la receta o usan el pastel para calzar una mesa. Es la analogía perfecta de verdad. Y lo más potente de este paradigma es que nos sacó del mundo de la alquimia, de la prueba y error. Ya no se trata solo de describir por qué el acero es duro. Se trata de predecir. Los científicos ahora pueden sentarse y decir, necesito un material para una turbina de avión. Tiene que ser ligero, resistir 1000 grados de temperatura y no corroerse. Y usando este paradigma, pueden diseñar virtualmente el procesamiento y la estructura que les darán esas propiedades. Es diseño a la carta. Aquí es donde se pone muy interesante, porque la historia de la humanidad es la historia de sus materiales. No es casualidad que hablemos de la edad de piedra, la edad del bronce, la edad del hierro. Para nada. Cada nombre refleja el material más avanzado de esa era, el que permitía un salto tecnológico. Claro, y el artículo dice que es una de las formas más antiguas de la ingeniería, que evolucionó desde la cerámica y la metalurgia, que a su vez surgieron del dominio del fuego. Totalmente. Y aunque es algo ancestral, el salto a una ciencia moderna es relativamente reciente. Me cuesta imaginar cómo se pasaba de esa prueba y error, de casi una alquimia, a algo tan predecible. ¿Hubo un momento eureka? ¿Una persona, un descubrimiento que lo cambiara todo? Pues sí, y es una historia fascinante. No fue de la noche a la mañana, pero el punto de inflexión según la fuente llega a finales del siglo XIX. Lo marca un científico estadounidense, Josiah Willard Gibbs.
Él fue el primero en demostrar matemáticamente el vínculo entre la estructura atómica de un material y sus propiedades macroscópicas, como la energía o la entropía. Puso las bases teóricas para entender el porqué de las cosas. Pero de la teoría a la práctica suele haber un trecho. ¿Qué hizo que todo esto explotara? Fueron los conflictos y las ambiciones del siglo XX. Las dos guerras mundiales, por ejemplo, fueron aceleradores brutales para la metalurgia. Claro. De repente necesitabas aleaciones de aluminio más ligeras y resistentes para construir aviones que volaran más alto y más rápido, o necesitabas caucho sintético porque las fuentes naturales estaban cortadas. Fue una necesidad militar la que impulsó la investigación. Una carrera armamentística de materiales. Totalmente. Pero el verdadero Big Bang para el campo como disciplina unificada, el catalizador que lo cambió todo, fue la carrera espacial. Claro, de repente el reto no era construir un puente, sino una nave que sobreviviera a la reentrada en la atmósfera. Vaya tela. Exactamente. Necesitabas aleaciones que aguantaran vibraciones brutales, cerámicas de sílice para los escudos térmicos que soportaran miles de grados, materiales compuestos para aligerar peso. La NASA y el programa espacial soviético invirtieron cantidades ingentes de dinero y cerebro en esto. Y fue en los años 60 cuando las universidades empezaron a decir, un momento, esto ya no es solo metalurgia o cerámica, es algo nuevo. Y crearon los primeros departamentos de ciencia de materiales, uniendo todas esas piezas. Así nació el campo que conocemos hoy. Quiero detenerme en algo que has dicho antes, la estructura. Suena muy simple, como si fuera una sola cosa. Pero, por lo que entiendo del artículo, es mucho más complejo. Es como si para entender un edificio no bastara con ver la fachada, sino que tuvieras que analizar los ladrillos, el mortero, las vigas de acero. Es una gran imagen, sí. Los científicos de materiales son como arquitectos que analizan el edificio a todas las escalas posibles. Usan el concepto de las muñecas rusas. La más pequeña, el núcleo de todo, es la estructura atómica. Aquí miramos los átomos y cómo se enlazan. Si forman una red ordenada y repetitiva, como soldados en formación, hablamos de un material cristalino. La cristalografía es la ciencia que estudia estos patrones. Y este nivel lo define casi todo. Las propiedades eléctricas, magnéticas, químicas. Vale, abrimos la primera muñeca y tenemos los átomos. ¿Cuál es la siguiente? La nanoestructura, que va de 1 a 100 nanómetros. Para que nos hagamos una idea, un virus mide unos 100 nanómetros. Un pelo humano, 80.000. Es una escala increíblemente pequeña. Diminuta. Y aquí es donde la materia empieza a hacer cosas raras. Las reglas de la física cambian un poco, y materiales ordinarios adquieren propiedades extraordinarias. El oro, a nanoescala, no es dorado. Puede ser rojo o azul. El carbono, organizado en nanotubos, se vuelve más fuerte que el acero. Es decir, que no solo importa de qué está hecho, sino el tamaño al que lo manejas. Precisamente. La siguiente muñeca es la microestructura, lo que ves con un microscopio potente. Ya no ves átomos, sino granos, que son como pequeños cristales agrupados. Ves los límites entre esos granos, ves poros o pequeñas inclusiones de otros materiales. Y aquí es donde pasa algo que va en contra de toda intuición. A ver. En nuestra vida, un defecto es malo. Una grieta en una pared, un error en un código. Sí, claro. Pero en los materiales, los defectos a esta escala son superpoderes ocultos. Los ingenieros no los evitan, los crean a propósito. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, piensa en el acero. El hierro puro es relativamente blando. Al introducir átomos de carbono en su red cristalina, creas una distorsión, un defecto deliberado. Ese defecto actúa como una barrera que impide que las capas de átomos de hierro se deslicen unas sobre otras. El resultado es que pasamos de un metal maleable a una aleación capaz de construir rascacielos. Los defectos no son el problema, son la solución. ¡Qué fuerte! O sea que la perfección es débil. Necesitas imperfecciones controladas para obtener fortaleza. Eso es una idea muy potente. Y la última muñeca, supongo, es la que vemos a simple vista. Esa es la macroestructura. La textura del plástico, la veta de la madera, el brillo de un metal pulido. Es el resultado final, la suma de todo lo que ocurre en las escalas inferiores, desde el baile de los átomos hasta los defectos en la microestructura. Para entender por qué un material se comporta como lo hace, tienes que hacer todo el viaje, desde el átomo hasta el objeto. Entonces, ¿qué significa todo esto?
Significa que para entender completamente un material hay que observarlo desde el átomo individual hasta el objeto final que sostenemos en la mano. Y todo esto es fascinante, pero un poco abstracto. El artículo propone un ejemplo que me parece perfecto para bajarlo a la tierra. Un envase de bebida. Algo tan simple como una lata de refresco, una botella de vidrio o una de plástico. Son 3 soluciones a un mismo problema y cada una pertenece a una de las grandes familias de materiales: metales, cerámicas y polímeros. Es un caso de estudio perfecto sobre el arte del compromiso en ingeniería, porque no existe el material ideal. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Empecemos por el vidrio, que es una cerámica. Es transparente, lo cual es bueno para el marketing. Es químicamente inerte, no altera el sabor. Eso es clave. Es impermeable al dióxido de carbono, así que mantiene el gas. Y es barato y reciclable. Pesa 1 quintal y si se te cae, adiós muy buenas, es frágil. Exacto. Ahora vamos al metal, la lata de aluminio. Es mucho más ligero que el vidrio y no se rompe como mucho se abolla. Es una barrera perfecta contra la luz y el oxígeno que pueden degradar la bebida. Y es infinitamente reciclable, lo cual es un punto enorme a su favor. Pero es opaco, no ves lo que hay dentro. Y su producción desde cero, desde la bauxita, consume una cantidad de energía brutal. Correcto. Y nos queda el tercer jugador, el polímero, la botella de plástico PET. Su gran ventaja es el peso. Es increíblemente ligero, lo que revoluciona la logística y reduce los costes de transporte. Además, es barato y bastante resistente a los golpes. Es curioso, nunca lo había pensado así. Siempre me ha dado la sensación de que la Coca-Cola sabe diferente en botella de vidrio que en lata o plástico, y ahora entiendo que no es solo una manía. No, para nada. La interacción del material con el contenido es real. El vidrio es totalmente inerte, mientras que los otros... Es que es así. El plástico, por ejemplo, no es una barrera tan perfecta contra los gases como el vidrio o el aluminio. Con el tiempo, algo de dióxido de carbono se escapa y algo de oxígeno entra. Por eso, las bebidas en plástico pueden perder algo de gas si se almacena mucho tiempo. Claro. Pero claro, aquí entra el elefante en la habitación. El impacto medioambiental. El artículo lo menciona, pero es un contra que hoy en día parece pesar más que todos los demás juntos. ¿Cómo está abordando la ciencia de materiales este reto? Se está buscando un superpolímero que sea igual de ligero y barato, pero 100% biodegradable. Absolutamente. Esa es una de las líneas de investigación más importantes ahora mismo. Se buscan polímeros basados en plantas, los llamados bioplásticos, como el PLA hecho de almidón de maíz, Ah, sí, me suena verlo. o plásticos diseñados para degradarse bajo condiciones específicas. El reto es mayúsculo. Tienes que conseguir que sea estable mientras contiene el líquido, pero que se descomponga rápidamente después. Es un equilibrio muy delicado, pero es el santo grial de los polímeros ahora mismo. Me queda claro que el campo no para. Hemos visto de dónde viene, pero ¿hacia dónde va? ¿Qué es lo que se está cociendo ahora mismo en los laboratorios? Pues el artículo destaca 3 fronteras que son pura ciencia ficción hecha realidad. La primera son los biomateriales. Y ya no hablamos de poner una placa de titanio inerte en un hueso roto. Hablamos de materiales diseñados para dialogar con el cuerpo, para integrarse en él. Un momento, eso es increíble. ¿Qué significa dialogar con el cuerpo? Pues, por ejemplo, implantes de cadera recubiertos de hidroxiapatita, que es un material cerámico casi idéntico al mineral de nuestros huesos. El cuerpo no lo ve como un objeto extraño, sino como parte de sí mismo, y el hueso crece directamente sobre el implante, lo integra. Es una pasada. O piensa en andamios tridimensionales hechos de polímeros biodegradables. Los cirujanos pueden implantar uno de estos andamios en una zona dañada, sembrarlo con las propias células del paciente. Y con el tiempo, las células reconstruyen el tejido, cartílago, piel, hueso, mientras el andamio se disuelve sin dejar rastro. Es alucinante. Estamos hablando de que en el futuro, en lugar de un trasplante, podrían implantarte una especie de molde que tu propio cuerpo usaría para reconstruirse. De verdad, parece sacado de una novela. ¿Y qué más? ¿Cuál es la siguiente frontera? La ciencia de materiales computacional. Esto está cambiando las reglas del juego por completo. Gracias a la potencia de los superordenadores, ahora podemos simular materiales a nivel atómico antes de fabricarlos. Es como tener un laboratorio virtual infinito. Puedes mezclar titanio con niobio y carbono en un ordenador, simular cómo se ordenarían sus átomos y predecir su dureza o su punto de fusión. O sea, se acabó lo de mezclar cosas a ciegas en un crisol para ver qué pasa. Reduces décadas de trabajo de laboratorio a días de simulación. Drásticamente. Esto permite el diseño racional de materiales.
Puedes probar miles de combinaciones teóricas para encontrar, por ejemplo, un nuevo material para baterías que almacene más energía o un catalizador más eficiente para la industria química. Acelera el descubrimiento de una forma que era impensable hace 20 años. Biomateriales, simulación y la tercera, supongo, tiene que ver con esa escala diminuta que mencionamos, la nanoescala. Los nanomateriales. Aquí ya estamos viendo aplicaciones concretas. El artículo habla del grafeno, que es una lámina de carbono de un solo átomo de grosor, el material más fino posible. El famoso grafeno. El mismo es 200 veces más resistente que el acero, más duro que el diamante y conduce la electricidad mejor que el cobre. O los nanotubos de carbono, que son láminas de grafeno enrolladas. El potencial es inmenso, desde crear aviones mucho más ligeros y eficientes hasta fabricar sensores que detecten una sola célula cancerosa en una gota de sangre. Es un futuro que se construye a una escala casi invisible. Bueno, creo que el viaje ha sido intenso. Hemos definido la ciencia de materiales, hemos entendido su receta central, su paradigma. Hemos viajado desde la edad del bronce hasta la carrera espacial y nos hemos asomado a un futuro de materiales inteligentes, virtuales y a nanoescala. La verdad es que sí, es un campo que lo toca todo, y sin embargo pasa muy desapercibido. Y me gustaría terminar con una pregunta que me ha surgido releyendo el artículo para nuestra charla. Dispara. El artículo nos recuerda que las grandes eras de la humanidad llevan el nombre de materiales. Edad de piedra, edad del bronce, edad del hierro. Y luego, de forma no oficial, hemos hablado de la era del acero, la de la industrialización. Esto me lleva a una pregunta. ¿Qué material definirá nuestra era? Buena pregunta. La respuesta más obvia sería la era del silicio, ¿no? Por toda la revolución digital. Podría ser. El silicio de los microchips es el pilar de nuestra sociedad de la información. Otros dirían que vivimos en la era del plástico, por la absoluta omnipresencia de los polímeros. Pero yo creo que la respuesta es más sutil, y el propio artículo lo insinúa. ¿Y si no estamos en la era de un material, sino en la era de los materiales de diseño? A ver, ¿desarrolla eso? Una época donde la verdadera revolución no es una sustancia concreta que encontramos en la naturaleza, sino nuestra capacidad de crearla a voluntad, de diseñar materiales átomo a átomo en un ordenador para un propósito específico, gracias a esa simulación computacional que comentábamos. Quizás el material que defina nuestro tiempo no es algo que extraemos de la Tierra, sino la propia inteligencia para inventar lo que necesitamos. Es algo en lo que vale la pena pensar. Hoy nos metemos de lleno en un año que hizo saltar por los aires el sistema imperial romano, el 69 después de Cristo, el tristemente célebre año de los 4 emperadores. Sí, no es una simple crisis, es la primera gran guerra civil del imperio. Un caos absoluto. Para analizarlo, nos basamos sobre todo en las crónicas de historiadores como Tácito, también Suetonio, que nos pintan un cuadro bastante sombrío, la verdad. Mucho. La misión es entender cómo el poder en Roma pudo cambiar de manos 4 veces en apenas 12 meses. Y casi siempre de forma violenta. Claro, porque esto no es solo la caída de Nerón, es el colapso de una dinastía entera, la Julio-Claudia. O sea, ¿qué es lo que se rompe en el sistema para que pase algo así? Se rompe, digamos, el secreto. El arcanum imperii, como lo llamara Tácito. El secreto del poder. Exacto. El gran secreto no dicho era que el emperador se hacía en Roma, con la bendición del Senado y sobre todo de la Guardia Pretoriana. Pero el año 69 demuestra que eso. Que era una ficción. Demuestra que un emperador se puede hacer en cualquier sitio donde haya un general con legiones fuertes y leales. Y claro, de repente todos los gobernadores de provincia se dan cuenta de que ellos también pueden jugar. Totalmente. Es como si la caja de Pandora se abriera en las fronteras. Pues para entender ese efecto dominó tenemos que empezar por la primera ficha que cae. Nerón. Siempre Nerón. El descontento con él en el año 68 ya era insostenible. La élite senatorial lo detesta y la chispa salta en la Galia. Con Cayo Julio Vindex, sí. Un gobernador que se levanta en armas. Pero él es consciente de que no tiene el linaje, digamos, para ser emperador, así que busca un candidato. Y lo encuentra en Hispania.
Exacto. Servio Sulpicio Galba, gobernador de la Tarraconenses. Un anciano, de linaje patricio. Vamos, un hombre del viejo sistema. Y en abril del 68 sus tropas lo aclaman emperador. Pero aquí empieza el verdadero caos, ¿no? Sí, porque las legiones del Rin, que eran leales al sistema pero no a Nerón, aplastan la revuelta de Vindex. Y justo después, Justo después, esas mismas legiones victoriosas se niegan a seguir obedeciendo a Nerón. Es una anarquía total. Nadie sabe a quién ser leal. y en medio de esa confusión, el golpe de gracia no llega de una provincia lejana. No. Llega del corazón de Roma, de Ninfidio Sabino, el segundo al mando de la Guardia Pretoriana. ¿Que ve su oportunidad? Y fíjate en lo que hace, porque es muy revelador del nuevo paradigma. No da un discurso sobre la tiranía, va a lo práctico, Al dinero. al dinero. Les ofrece a sus hombres 30.000 sestercios a cada uno si abandonan al emperador. Una cifra astronómica. Es el sueldo de más de 10 años. La lealtad, de repente, tiene un precio muy concreto. La oferta es irrechazable, claro. Por supuesto. Los pretorianos le dan la espalda. El Senado lo declara enemigo público. Y Nerón, abandonado por todos, se suicida. Y Galba, desde Hispania, es oficialmente el nuevo emperador. Parece que la crisis ha terminado. Pero en realidad no ha hecho más que empezar. Galba inicia su viaje a Roma y Tácito lo describe como una marcha larga y sangrienta. No llega como un libertador, ¿no? Llega como un general que va ejecutando a posibles rivales por el camino, pero el verdadero desastre empieza cuando llega a la capital. ¿Cómo es posible que un hombre con su experiencia cometa tantos errores en tan poco tiempo? Pues, yo creo que porque su experiencia es su principal defecto. ¿Cómo es eso? Galba piensa y actúa como un senador de la vieja república en una era que ya es una autocracia militar. Y su primer error en Roma es casi de tragedia griega. Se niega a pagar a los pretorianos. Se niega en rotundo a pagar la recompensa que Ninfidio Sabino les había prometido. ¿Pero por qué? ¿Era simple avaricia, como decían sus enemigos? Bueno, era famoso por ser tacaño, pero no solo eso, es ideológico. Ah, En su mente, que está anclada en la vieja disciplina republicana, un general no compra la lealtad de sus soldados. Se la deben. claro. Pagar esa suma sentaría, según él, un precedente terrible. No entiende que él no es un cónsul elegido. ¿Es el producto de un golpe de estado militar? Exacto. Y la moneda de cambio en ese nuevo sistema no es la autoridad moral, es el dinero contante y sonante. Está jugando con unas reglas que ya no existen. Les está diciendo a los hombres que lo han puesto en el poder que su apoyo no vale nada. Un error de cálculo monumental. Y no es el único. Para nada. Poco después se enfrenta a una nueva legión que Nerón había reclutado entre marineros. ¿Y qué pasó ahí? Exigían que se confirmara su estatus como legionarios de pleno derecho. La respuesta de Galba fue enviar a la caballería contra ellos. Uf, Murieron miles, y a los supervivientes les aplica la decimatio. un momento, hay que explicar qué es eso, porque no es un castigo cualquiera. No, la decimatio era un castigo arcaico y brutal, casi en desuso, en el que se obligaba a los propios soldados a ejecutar a 1 de cada 10 de sus compañeros, elegido por sorteo. ¡Qué horror! Era la imposición del terror más puro. Imagina el mensaje: no solo no os doy lo que pedís, sino que os masacro y os humillo. Y mientras se gana a enemigos en el ejército, también lo hace en la política. Sí, nombra para puestos clave a gente de su círculo, algunos totalmente ineptos. Como un tal Aulo Vitelio. El futuro emperador. Él mismo. Lo manda a comandar las poderosas legiones de Germania Inferior, un hombre cuya única fama era ser un glotón sin escrúpulos. Un nombramiento que se demostrará fatal. Pero el clavo definitivo en su ataúd es la sucesión, ¿no? Totalmente. Galba es viejo, no tiene hijos, y Roma necesita un heredero para evitar otra crisis. Todos esperan que nombre a Marco Salvio Otón. Claro, uno de sus primeros y más importantes apoyos. Pero Galba, de nuevo, con esa rigidez casi suicida. Adopta a un joven senador intachable, Pisón Liciniano, un hombre sin ningún tipo de apoyo militar o político. Y Otón, que se ve traicionado y con sus ambiciones frustradas, hace exactamente lo que Galba se negó a hacer. Abre la bolsa, soborna a la Guardia Pretoriana, que ya odia a Galba a muerte. Y el 15 de enero del 69, apenas 7 meses después de la muerte de Nerón, el destino de Galba se sella. En pleno foro romano. Es una muerte brutal. Lo acuchillan allí mismo. Y el Senado imagino que aterrado. No tiene más opción que ratificar al hombre que ha pagado por el asesinato.
Así que, en cuestión de horas, Otón pasa de conspirador a ser el segundo emperador de este año caótico. La población de Roma parece que lo recibe con cierto alivio. Sí, Otón no tiene la fama de viejo avaro de Galba. Es más joven, se le considera más pragmático. Pero hereda un problema que ya se estaba gestando en la frontera del Rin. Exacto, hereda a Vitelio. El 1 de enero, 2 semanas antes del asesinato de Galba, las legiones del Rin ya habían aclamado a su comandante. O sea, para cuando Otón se pone la púrpura en Roma. Los ejércitos de Germania ya están en marcha hacia Italia. La guerra civil es inevitable. Otón intenta negociar, le ofrece a Vitelio compartir el poder, casarse con su hija. Pero es inútil. Los generales de Vitelio, al mando de las legiones más curtidas del imperio, no van a dar marcha atrás. Y los acontecimientos se precipitan. Sí, el 14 de abril los dos ejércitos chocan cerca de Bedriacum, en el norte de Italia. Y las fuerzas de Otón, aunque luchan con valor, son derrotadas. Y aquí es donde Otón toma una decisión que dejó a todo el mundo perplejo. Sí, A ver, es algo que me cuesta entender. Un hombre que llega al poder con un golpe de Estado, que no duda en iniciar una guerra civil, y de repente, tras la primera gran derrota, decide suicidarse para, según las fuentes, evitar más derramamiento de sangre. es la gran pregunta sobre Otón. ¿Fue un acto de nobleza o había algo más? A ver, las fuentes favorables, como Tácito, le conceden un final noble. Dicen que declaró que prefería morir él a que más romanos murieran por su causa. Sería una especie de redención. Pero hay una lectura más cínica, ¿no? Quizá más realista, sí. Otón sabía que las legiones del Danubio venían en su ayuda, pero también sabía que Vitelio tenía un control casi total de las provincias occidentales y un ejército veterano y cohesionado. Sus posibilidades eran escasas. Podría haber prolongado la guerra, sí, pero con pocas opciones. Suicidándose podía controlar su propia narrativa, morir como un patriota en lugar de ser capturado y ejecutado como un usurpador. Un último acto de control sobre su propio destino. Posiblemente. Sea como fuere, tras solo 3 meses en el poder, Otón se quita la vida. Y con su muerte, el camino a Roma queda despejado para el tercer emperador del año, Aulo Vitelio. Cuya llegada al poder es casi una parodia. Es que Vitelio parece un personaje sacado de una sátira. Para empezar, elige el aniversario de la batalla de Alia para asumir el cargo de pontífice máximo. Que para un romano ese era un día maldito. El día más nefasto, sí, el aniversario de una de las derrotas más humillantes de su historia. Es el equivalente moderno a celebrar tu investidura en el aniversario del hundimiento del Titanic. Exacto. O era un completo ignorante, o tenía un sentido del humor increíblemente oscuro. Y todo apunta a lo primero. Su reinado es un desastre fiscal con patas, ¿no? Total. Suetonio no fa imágenes que son casi cómicas. No solo hacía 3 o 4 banquetes al día, sino que enviaba a la flota a peinar el Mediterráneo en busca de manjares exóticos. Y se hacía invitar a casa de senadores para cada banquete, arruinándolos. Exacto. Era la corrupción convertida en gula. El tesoro imperial simplemente se evaporó en meses. Y cuando los acreedores se fueron a pedirle que devolviera el dinero que había tomado prestado para su campaña, Su respuesta fue la de un tirano de manual. Ordenó torturarlos y ejecutarlos. ¿no se detuvo ahí? No. Suetonio cuenta que se dedicó a eliminar a ciudadanos que lo habían nombrado heredero y a cualquiera que considerara un rival. Invitaba gente a palacio con falsas promesas y luego los asesinaba. O sea, Vitelio no solo era incompetente, era cruel y paranoico. Totalmente. Y mientras Vitelio convierte Roma en su comedor particular, en el otro extremo del imperio, Se está gestando su caída. en Oriente, las legiones de Judea, Siria y Egipto deciden que ya han tenido suficiente. Y aclaman a su propio candidato, Tito Flavio Vespasiano. Y aquí el contraste es total. ¿En qué sentido? Vespasiano no es un aristócrata decadente, es un general de origen humilde, un hombre práctico, duro, competente, a quien el propio Nerón había encargado sofocar la gran rebelión judía. Es un profesional. Y su primer movimiento estratégico es una genialidad. Absoluta. En lugar de marchar directamente sobre Roma, como hizo Vitelio, viaja a Alejandría, en Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto era el granero de Roma. Quien controlaba el suministro de grano de Egipto, controlaba el estómago de la capital. Podía someter a Roma a un asedio sin poner un pie en Italia. Podían matarla de hambre. Es una nueva forma de hacer la guerra, mucho más sofisticada. Mientras tanto, las legiones del Danubio, que no sentían ninguna lealtad por Vitelio, se unen a su causa. Sí, y su comandante, Marco Antonio Primo, un hombre impaciente y ambicioso, no espera a las tropas de Oriente.
invade Italia por su cuenta. Y en octubre destroza al ejército de Vitelio en la segunda batalla de Bedriacum. Irónicamente, en el mismo campo de batalla donde Otón había sido derrotado. La noticia llega a Roma y el régimen de Vitelio se desmorona. Intenta abdicar, negociar, sobornar. Pero ya es tarde. El 20 de diciembre las tropas de Vespasiano entran en una Roma sumida en el caos. Encuentran a Vitelio escondido. Lo arrastran por las calles, lo torturan, lo humillan públicamente antes de matarlo y arrojar su cuerpo al Tíber. Y al día siguiente, el Senado, obediente como siempre al vencedor, reconoce a Vespasiano como emperador. El cuarto y último del año 69. Y a diferencia de los otros tres, él sí consigue quedarse. Vespasiano es el estabilizador. Pero ojo, es importante señalar que la paz no llegó de la noche a la mañana con la muerte de Vitelio. El año 70 fue increíblemente sangriento. ¿Qué focos de conflicto quedaban? Dos, principalmente. En la frontera del Rin, las legiones que habían apoyado a Vitelio se aliaron con una tribu germánica, los bátavos, en una revuelta masiva. ¿Y en Judea? Y en Judea, la guerra que Vespasiano había dejado a medias continuaba. Tuvo que enviar a su hijo Tito a terminarla, lo que culminó con la destrucción del Templo de Jerusalén. O sea, el nuevo régimen tuvo que luchar todo un año para apagar los fuegos que el 69 había encendido. Exacto. Y aquí hay un punto fascinante sobre cómo se reescribe la historia, ¿no? La propaganda de la nueva dinastía Flavia. Totalmente. Autores como Tácito, que escriben bajo el poder de los Flavios, nos presentan la revuelta bátava como una rebelión de bárbaros contra Roma. Pero en realidad, Si lees entre líneas, fue tanto una guerra civil entre facciones romanas como una rebelión provincial. Las legiones del Rin usaron a los bátavos. pero claro, era mucho más conveniente para la propaganda de Vespasiano presentarlo como una victoria de Roma contra los extranjeros. Y no como una victoria de unos romanos contra otros romanos con ayuda de bárbaros. Se limpió la incómoda verdad de su ascenso al poder. A pesar de ese inicio tan turbulento, Vespasiano logra lo que parecía imposible. Funda una nueva dinastía, la Flavia. Sí, él y sus hijos, Tito y Domiciano, gobernarán durante casi 30 años, trayendo una estabilidad que el imperio necesitaba con urgencia. De hecho, de los 4 emperadores del 69, Vespasiano es el único que muere de viejo y en su cama. Y con fama de buen administrador, aunque también de tacaño. Se dedicó a rellenar las arcas que Vitelio había vaciado. De ahí lo del impuesto sobre las letrinas públicas. Exacto, lo que dio lugar a la famosa frase: el dinero no huele. Entonces, si miramos atrás, a este año de locura, ¿cuál es la gran lección? Galba falla por su rigidez, por intentar gobernar con las reglas del pasado. Otón, porque aunque entiende las nuevas reglas, no tiene el músculo militar para imponerse. Y Vitelio, bueno, Vitelio falla por ser Vitelio. Vitelio falla por ser la caricatura de un mal emperador, glotón, cruel e incompetente. Y Vespasiano triunfa. Vespasiano triunfa porque es todo lo contrario. Es un estratega astuto, un administrador competente y, sobre todo, consigue el apoyo de los bloques militares decisivos, Oriente y el Danubio, Demuestra que el poder ya no está en el foro. sino en los campamentos de las fronteras. Y con eso, la ficción del Principado de Augusto, esa idea de que el emperador era solo el primer ciudadano de una república restaurada, Se viene abajo definitivamente. Se hace añicos. El año 69 deja al descubierto, de una forma brutal y pública, que el Imperio Romano era en esencia una dictadura militar. y que el emperador no era una figura elegida por los dioses o el Senado, sino simplemente el comandante en jefe más exitoso. El que tenía a su disposición los ejércitos más fuertes. El trono era el premio en una competición entre generales. Lo que nos deja una idea final para reflexionar. Este año demostró que cualquier general popular podía aspirar al trono, desatando un ciclo de guerras civiles que se repetiría una y otra vez. Sí, así es. Fue el año 69 después de Cristo el momento en que el Imperio Romano perdió su inocencia, si es que alguna vez la tuvo, y aceptó que su estabilidad dependía no de las leyes o las instituciones, sino del filo de la espada del legionario. Imagina un mundo, no sé, salpicado de puertas de acero que se hunden en la tierra. Estructuras de hormigón capaces de soportar fuerzas que, bueno, que derribarían ciudades enteras. No es ciencia ficción. Para nada.
Hoy hablamos de búnkeres. Y tenemos una fuente, una enciclopedia súper detallada que nos va a permitir meternos de lleno en este tema. Efectivamente. Y el objetivo es desentrañar qué es realmente un búnker, porque no es solo un refugio militar, ¿sabes? Es un concepto mucho más amplio. Es un artefacto que refleja las ansiedades de cada época. Me encanta esa idea. El búnker como espejo de nuestros miedos. Totalmente. Pues el recorrido de hoy promete. Empezaremos por el origen de la palabra, que es sorprendente. Luego, la increíble variedad de tipos que existen, que van mucho más allá de la típica trinchera. Nos meteremos en la ingeniería, en cómo se construyen para ser casi indestructibles. Y al final daremos una vuelta al mundo visitando algunos de los más famosos. Bueno, pues vamos a desgranar esto. Vamos allá. Y la primera sorpresa llega nada más empezar. La palabra búnker resulta que no tiene un origen militar. No, en absoluto. La fuente dice que viene de una palabra escocesa de 1758. ¿Y significaba? Banco o asiento. Sí. A ver, ¿cómo se llega de un asiento a un refugio antiaéreo? Es que no lo veo. Es una evolución lingüística fascinante, un poco enrevesada. Parece que la raíz es todavía más antigua, del escandinavo bunke. Búnker. Sí, que se refería a las tablas de madera que protegían la carga en la bodega de un barco. Ya tienes ahí la idea de contenedor de protección. Ah, vale. Ahí ya veo una conexión. De proteger la carga de un barco a proteger personas. Bueno, tiene cierta lógica. Exacto. Luego en el siglo XIX, la palabra salta a tierra firme y empieza a usarse para describir los depósitos de carbón. Los de las casas o los barcos de vapor, ¿no? Justo. De nuevo, esa idea de un compartimento cerrado, resistente. Y aquí viene lo más curioso. ¿Hay más? Sí, en paralelo se empieza a usar en el golf, No me digas. para las trampas de arena. Ya. Para las trampas de arena. Quizás por la idea de que es un recipiente de arena. No está de todo claro, pero es así. O sea que la misma palabra servía para el carbón que calentaba tu casa, la trampa de arena que te arruinaba el domingo y finalmente el refugio que te salvaría la vida. Es una locura, sí. Aquí es donde se pone muy interesante. El salto al campo de batalla. El punto de inflexión es la Primera Guerra Mundial. Los alemanes necesitaban una palabra para sus refugios subterráneos, que eran ya muy reforzados, mucho más que una simple zanja. Y adoptaron el término búnker. Mientras que los británicos los llamaban dugouts, ¿no? Algo más simple. Exacto. Eran excavaciones más sencillas. La palabra alemana ya implicaba un nivel de ingeniería, de hormigón, de resistencia. Pero, ¿cuándo se globaliza el término? Porque hoy en día todo el mundo dice búnker. Pues eso ocurre en la Segunda Guerra Mundial. Es cuando el término se importa masivamente al inglés. Y la fuente es súper precisa con esto. ¿Ah, sí? Sí, dice que el Oxford English Dictionary tiene la fecha exacta. 13 de octubre de 1939. A ver. La cita describe un cañón de campaña nazi oculto en un búnker de cemento. Y a partir de ahí, su uso se dispara. Se extiende a todo entonces. A todo. Primero a las fortificaciones alemanas y luego incluso a las posiciones de tierra y troncos que construían los japoneses en el Pacífico. Es increíble cómo viaja una palabra. Y para 1947 ya se usaba sin comillas para describir el complejo subterráneo de Hitler, el Führerbunker. De un banco escocés al último reducto del Tercer Reich en menos de 200 años. Demuestra la potencia del concepto. Cuando existe la necesidad, la palabra perfecta se propaga como un virus. Totalmente. Y esa idea de que no todos son iguales me lleva al siguiente punto. La imagen mental que tenemos suele ser muy limitada, ¿no? Supongo que el punto de partida es el más clásico, el búnker de trinchera. Es el arquetipo, sí. Son esas pequeñas estructuras de hormigón semienterradas que ves en las películas de guerra. Y su ventaja no era solo contra la artillería, supongo. No, claro. También protegían de los elementos. El desgaste por el frío, la lluvia, el barro. Era una causa de baja tan importante como las balas. Un búnker era un respiro vital. O sea que a veces su función más importante era simplemente ser un techo seco y relativamente seguro. Exactamente. Aunque algunos tenían diseños más activos, la fuente menciona que algunos tenían techos abiertos ¿Abiertos? ¿Para qué? para poder usar morteros o ametralladoras antiaéreas, desde una posición protegida. No eran solo refugios pasivos. Vale. Esas son las estructuras a pequeña escala. Pero la tecnología militar no se detuvo ahí. Imagino que la escala creció exponencialmente. Totalmente.
Y eso nos lleva a los búnkeres de artillería, que son otra dimensión, Sobre todo en la costa, ¿no? especialmente en artillería postera, ¿sí? Ya no hablamos de un refugio, hablamos de una auténtica fortaleza de hormigón y acero, diseñada para albergar cañones gigantescos, su munición y a toda la tripulación. La fuente menciona un ejemplo que parece una locura, la batería Tot en Francia. Es un ejemplo espectacular del muro atlántico nazi. Hablamos de muros de hasta 3,5 metros de espesor, de hormigón armado. ¿Una barbaridad? Estaban diseñados para resistir bombardeos navales y aéreos masivos, e incluso se construyeron búnkers subterráneos gigantescos para las armas de la venganza de Hitler, como el cañón B3, que pretendía bombardear Londres desde Francia. Qué increíble la escala. Pero me pregunto, ¿toda esta tecnología de protección se quedó solo en el campo de batalla o, o encontró aplicación en otros ámbitos? Gran pregunta. Porque sí, dio el salto, y así surgen los búnkeres industriales. Para proteger fábricas. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania construyó fábricas subterráneas enteras para proteger la producción de aviones o cohetes de los bombardeos. Tenía que ser una pesadilla logística construir algo así. Una auténtica proeza. Pero su uso industrial va más allá. Hoy en día se usan como salas de control para actividades de alto riesgo. ¿Cómo qué? Pues pruebas de motores de cohetes, experimentos con explosivos, cualquier cosa que pueda salir muy muy mal, se controla desde un búnker. O para almacenar materiales peligrosos, como residuos radiactivos. Y ese hilo, el de la protección en el mundo civil, nos conecta directamente con la actualidad y, bueno, con un fenómeno creciente. Los búnkeres personales. Exacto, que van desde lo más práctico hasta lo más extravagante. ¿La versión funcional cuál sería? Pues a ver, en una casa a menudo se trata de un cuarto de baño subterráneo reforzado. Espacio pequeño, robusto. Se usan carcasas de plástico reforzado con fibra y se cubren con tierra para proteger de la onda expansiva y la radiación. Pero claro, luego está el otro extremo del espectro. El otro extremo, sí. Los búnkeres de lujo que construyen los multimillonarios. Y aquí volvemos a la idea del búnker como espejo de las ansiedades, ¿no? Totalmente. Ya no es el miedo a una bomba de un enemigo definido, es el miedo a la fragilidad de la propia sociedad. Al colapso, a la inestabilidad política, a una pandemia. Justo. Estos búnkeres no son solo refugios, son declaraciones de desconfianza en el sistema. Son complejos autosuficientes, con generadores, filtración de aire, comida para años. Son arcas de Noé para una élite. Fascinante. Pero vayamos al núcleo de la cuestión. ¿Qué principios de ingeniería hacen que una caja de hormigón enterrada resista una explosión que pulverizaría un edificio normal? Pues el principio fundamental es desviar la onda expansiva. La fuerza de una explosión es brutal, pero es muy breve. Se trata de aguantar ese pulso de energía. La fuente da una comparación muy gráfica. Sí, es que lo deja muy claro. Un edificio normal puede derrumbarse con una sobrepresión de solo 21 kilopascales. Que es poquísimo. Poquísimo. Un búnker se diseña para sobrevivir a más de 1000 kilopascales. La diferencia es abismal. ¿Y cómo se consigue? ¿Solo con muros más gordos? El grosor ayuda, pero la forma y el material son clave. La estructura más común es una bóveda o un arco de hormigón armado, enterrado bajo tierra. La forma curva es intrínsecamente fuerte y ayuda a que la onda de presión como que resbale por encima. En lugar de impactar de lleno. Exacto. Pero lo realmente alucinante es el diseño para el impacto en el suelo, la vibración. ¿El terremoto que provoca la explosión, te refieres? Justo. Una onda de choque terrestre puede mover las paredes del búnker varios centímetros en milisegundos. Si estuvieras apoyado, te mataría. Instantáneamente. Por eso, los búnkeres más avanzados tienen las estructuras internas, las habitaciones, los equipos, suspendidas del armazón principal. Como una cuna dentro de una caja. Esa es la analogía perfecta. La caja exterior se sacude violentamente, pero la cuna interior se balancea y amortigua el golpe. Entiendo. Pero claro, el gran terror del siglo XX no era una bomba cualquiera, era la bomba atómica. Me imagino que ahí entra en juego un enemigo invisible, la radiación. Exacto. Y es el factor que más preocupa a la gente. Pero, curiosamente, si el búnker está bien enterrado, la propia tierra, lo que técnicamente se llama sobrecarga, es un escudo fantástico contra la radiación. La tierra de encima, vamos. Justo, unos metros de tierra compacta pueden detener casi toda la radiación peligrosa.
El verdadero reto de ingeniería, además de la onda de choque, es el efecto de succión que viene después. Una especie de vacío que intenta arrancar la estructura del suelo. Justo eso, se llama subpresión. La bola de fuego crea un vacío y el aire vuelve a precipitarse hacia el centro, pero por suerte esta presión negativa suele ser solo un tercio de la inicial. Si el búnker aguanta el golpe, normalmente aguanta el tirón. Vale, la estructura es una fortaleza, pero toda fortaleza tiene un punto débil. La puerta. La puerta. Lo suponía. Has dado en el clavo. Debe ser tan robusta como las paredes, si no más. Una puerta mal diseñada y todo el búnker es inútil. Lo habitual son puertas de bóveda de acero, como las de los bancos. Hay alternativas al acero. Sí, y la fuente menciona una muy interesante. Madera muy gruesa. Madera contra una bomba nuclear. Suena raro, ¿verdad? Pero ante el pulso térmico, el acero puede derretirse o deformarse. La madera, en cambio, se carboniza por fuera. Y esa capa de carbón actúa como un aislante que protege el interior. Es una solución de baja tecnología sorprendentemente eficaz. Muchísimo. ¿Y cómo se asegura que la puerta no salga volando? El diseño del marco es crucial. El borde de la puerta se encaja en el marco, como una pieza de puzzle. Así, la onda expansiva la presiona contra el marco y la sella todavía más, en lugar de arrancarla. Y, por supuesto, siempre hay dos puertas, para crear una esclusa de seguridad. De acuerdo, sobrevives al impacto, a la radiación, la puerta aguanta, pero te quedas encerrado bajo tierra. ¿Cómo respiras? La ventilación es el otro punto crítico. Y no puedes depender de la red eléctrica, que obviamente habrá desaparecido. Tiene que ser manual. Tiene que ser manual. La fuente menciona un diseño muy conocido, la bomba de aire Carney, que es como un fuelle grande que se puede operar a mano y es muy eficiente. ¿Y las tuberías de ventilación no son otro punto débil? ¿Un agujero directo al exterior? Lo serían si no estuvieran protegidas por válvulas de explosión. Válvulas de explosión. Son unos mecanismos muy ingeniosos. Están abiertos, pero la súbita sobrepresión de una explosión los cierra de golpe, en una fracción de segundo. La fuente cita incluso un ejemplo casero, bandas de rodadura de neumáticos clavadas a un marco de madera. Simple, barato y efectivo. Brutal. Entender la ingeniería detrás de esto cambia la perspectiva. Ahora, cuando oímos hablar de la línea Maginot o el búnker de Hitler, podemos imaginar la increíble estructura que había debajo. Desde luego. Es como hacer un tour por la historia del siglo XX a través de sus subterráneos. En la Segunda Guerra Mundial, además del Führerbunker, tenemos la línea Maginot en Francia, esa colosal y, bueno, finalmente inútil cadena de fortificaciones. O el fuerte Eben Emael en Bélgica, ¿no? Que se consideraba inexpugnable. Inexpugnable. Hasta que unos pocos paracaidistas alemanes aterrizaron con planeadores en su techo y lo tomaron en minutos. Lo que demuestra que la mejor fortaleza puede ser derrotada por una nueva táctica. Y entonces llegó la Guerra Fría, la edad de oro de los búnkeres. Fue una escalada de paranoia y hormigón sin precedentes. El miedo a la aniquilación nuclear desató una fiebre constructora. En Estados Unidos se crearon ciudades subterráneas. El complejo de la montaña Chayere, por ejemplo. El centro de mando del NORAD, excavado bajo una montaña de granito, o Site R, un búnker secreto para el Pentágono. Y en el resto del mundo, imagino que la historia fue parecida. Absolutamente. El Reino Unido construyó el búnker de Burlington, Canadá tiene su famoso Diefenbunker, y no podemos olvidar el ingenio soviético, los sistemas de metro de Moscú y Kiev. Tenían un doble uso. Doble uso, sí. Por el día, transporte público. En caso de apocalipsis, el refugio nuclear más grande del mundo. La idea es inquietante, como mínimo. Dentro de ese frenesí, la fuente destaca dos casos que son singulares, casi extremos. Sí, dos países que llevaron el concepto a otro nivel. El primero es Suiza. Suiza. Allí, una ley de 1963 exige que todos los edificios nuevos tengan un refugio nuclear. El resultado es que tienen plazas de búnker para más del 100% de su población. ¿Y qué hacen con tantos búnkeres en tiempos de paz? Esa es la parte fascinante. Se han integrado en la vida civil. Se usan como bodegas, trasteros, locales de ensayo para bandas. Qué bueno. E incluso se han reconvertido en atracciones turísticas, como el Hotel Museo Sasso San Gotardo. Han convertido una infraestructura de miedo en parte de su cultura. Es increíble. ¿Y el otro caso extremo? Albania. La Albania del dictador Enver Hoxha. Su paranoia ante una invasión que nunca llegó le llevó a salpicar el país con cientos de miles de pequeños búnkeres individuales. ¿Como setas de hormigón? Exacto.
Todavía hoy se pueden ver en las playas, en las montañas, en medio de las ciudades. Es una visión surrealista, el paisaje de la paranoia. Y como apunte final, no podemos dejar de mencionar uno que sigue operativo, el que está bajo el ala este de la Casa Blanca. El PEOC, sí, el Centro de Operaciones de Emergencia Presidencial, el búnker que garantiza la continuidad del gobierno. Un recordatorio de que, aunque la Guerra Fría terminó, la necesidad de un último refugio sigue ahí. Al final de este recorrido, la idea del búnker como espejo de nuestros miedos cobra todo el sentido. Hemos pasado de un banco escocés a las trincheras, a los centros de mando de la Guerra Fría y a los refugios de lujo para el apocalipsis de los multimillonarios. Lo fascinante es cómo ha evolucionado. De ser algo puramente militar, ha pasado a ser industrial y cada vez más cultural. Representa un deseo humano fundamental, buscar seguridad frente a una fuerza que nos parece abrumadora. Sea un ejército enemigo, una bomba o el colapso de la civilización. Justo. La evolución de su diseño nos cuenta una historia sobre la propia evolución de las amenazas. Y para terminar, una reflexión que me sugiere la fuente. El caso de Suiza es muy potente, esto de integrar los búnkeres en la vida civil, y me lleva a una pregunta. A medida que las amenazas evolucionan. Que ya no son solo militares. Claro, ahora pensamos en crisis climáticas, pandemias, ciberataques. ¿Cómo será el búnker del futuro? Es la pregunta clave. ¿Seguirá siendo una estructura física subterránea? ¿Un refugio individualista? ¿O quizás el concepto de búnker evolucione? ¿Hacia qué? Hacia algo diferente, como sistemas de resiliencia comunitarios, redes energéticas descentralizadas, infraestructuras digitales protegidas. Tal vez el próximo búnker no sea un lugar al que huir. Sino una forma de construir nuestras sociedades para que no se derrumben. Exactamente. Quizás el búnker del futuro no sea un lugar, sino un sistema. Una idea para seguir reflexionando. Si el búnker del pasado era una respuesta al miedo, quizás el del futuro deba ser una respuesta a la esperanza.